todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y podríamos decir, ¿quiénes son los que aman a Dios? ¿Quién? Muy bien, Pati. Los que obedecen. Y por eso dice en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Lo repito, también muy conocido este versículo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo pregunto, para que puedas reflexionar, no contestes, ¿consideras que amas a Dios? ¿Hasta qué punto podemos decir que amamos a Dios? ¿Le amamos de verdad? Porque amor es muy bonito, el amor es amoroso, es muy bonito, ¿verdad? Pero Dios dice que si tú me amas, tienes que obedecerme. Por lo cual quiere decir que la consecuencia de la obediencia es que le amamos. Si nosotros, ahí en 1 Juan también dice que si tú dices que amas a Dios, pero aborreces a tu hermano, eres mentiroso. Hay muchas formas en las cuales el Señor nos está hablando de realmente cómo le amamos. Pero aquí yo me quiero parar en este versículo cuando dice, si tú me amas, obedece, guarda mis mandamientos. Guardar es obedecer, ¿verdad? Entonces, si nos analizamos bien, posiblemente nos falta un poquito de amor. Entonces vamos a estudiar un poquito lo que hoy el Señor entiendo que nos quiere recordar y decir. Yo voy a ir leyendo un poquito mis apuntes y a la misma vez pues voy diciendo lo que el Señor vaya poniendo en mi corazón. Los que verdaderamente aman a Dios son aquellos que desean y anhelan hacer su voluntad. Vuelvo y repito, no me importa repetir esta noche porque sabemos que la madre de la enseñanza es la repetición. Así que dice, los que verdaderamente aman a Dios son aquellos que desean y anhelan hacer su voluntad. ¿Y cómo yo sé cuál es la voluntad del Señor? Pues muy fácil, con la palabra de Dios. La Biblia es nuestro manual de instrucciones y es la que nos ayuda a saber cómo manejar nuestra vida y qué determinaciones tomar en ellas también. Y el Espíritu Santo, por supuesto, que nos habla a través de su palabra y nos trae con conocimiento y nos trae convicción a nuestro corazón. Y aquí hay una frase que yo sí que quiero que podáis escribir ahí. Aquellos que aman a Cristo probarán su devoción por la obediencia. Repito, aquellos que aman a Cristo probarán su devoción por la obediencia. ¿Qué podemos entender por esto? Con esto. Y es que el que realmente ama al Señor, su deleite va a ser obedecerle. Y cuando en algún momento le ha desobedecido, va a sentirse mal. ¿Por qué? Porque su empeño, su deseo, su anhelo, su vida va en torno a hacer la voluntad del Señor y a obedecerle a Él. Por eso muchas veces los que amamos al Señor, a veces le fallamos porque somos humanos y nos sentimos mal cuando le hemos fallado. Nos sentimos mal cuando hemos contestado a alguien, a algún hermano y no nos hemos dado cuenta y lo hemos ofendido. O con tantas cosas que nos podemos sentir mal, ¿verdad? Gloria a Dios cuando Él nos hace sentir mal cuando fallamos, porque malo es cuando no nos damos ni cuenta, ¿verdad? Qué importante que seamos conscientes que lo hemos hecho mal. Pero cuando tú realmente amas al Señor, tu devoción, tu anhelo, tu deseo es la obediencia, por lo cual es que una cosa va ligada a la otra. Yo obedezco y eso es símbolo de que amo al Señor. Y como amo al Señor, mi deseo es obedecerle. Es como si estuvieran ligadas las dos partes, imprescindible, una cogida de la otra.
Cuando amamos a Dios, no debemos tomar nuestras propias decisiones y actuar conforme nos apetece, sino que los que aman verdaderamente a Dios son aquellos que disponen su vida a su voluntad, a su propósito. Muchas veces estamos en la iglesia. Yo entiendo que lo que el Señor nos quiere hacer hoy es reflexionar, no es en ningún momento hacernos sentir culpables, sino reflexionar cómo estamos viviendo realmente nuestra vida cristiana. ¿Estamos viviendo nuestra vida cristiana como una religión? ¿Estamos viviendo la vida cristiana que Dios realmente quiere que vivamos? ¿Nos llamamos cristianos porque un día entregamos nuestra vida a Cristo, pero nuestro corazón está como el hijo pródigo en otras cosas? Entonces, muchas veces nosotros estamos en la iglesia, venimos a la iglesia, nos consideramos hijos de Dios, pero en nuestra vida, voy a poner un ejemplo rápido, de repente nos sale un trabajo y apenas sin orar, lo cogemos. O nos sale una oportunidad de estudiar en otro sitio y como es lo que queremos, apenas sin orar, lo hacemos. O cuántas cosas, qué más cosas podríamos decir. O nos sale un viaje, O por ejemplo, los que tenéis familia en otros países, resulta que os sale la oportunidad de ir a vuestro país y visitar a vuestra familia, que está en todo el derecho y se entiende. Pero ¿es el tiempo? ¿Es cuando Dios quiere? ¿Es la voluntad del Señor? Por eso es tan importante que cada cosa que hagamos sea contando siempre con la voluntad del Padre, para que sea en el momento perfecto, en el tiempo idóneo y que ahí haya bendición, y haya un propósito, y haya un fruto. Hablaba esta semana, hay una señora que va a estar allí con mi suegra en su casa y ella contaba y decía, yo decía que yo me iba a España. Esto es un paréntesis, ¿vale? Porque no va mucho en el tema, pero lo importante de hacer las cosas sabiendo que Dios nos está guiando a ella. Ella nos comentaba, dice, yo, si no me equivoco, es de Bolivia, y decía, yo decía de ir a España a lo que mucha gente viene de Colombia, de diferentes países, ¿verdad?, a buscar algo mejor, un buen futuro para sus hijos, para la carrera de sus hijas. Ella, su hija está estudiando en la universidad y ahí apenas lo tiene fácil para sacar hacia adelante los estudios. Y ella decía, yo estaba en la iglesia, venía a la iglesia y decía, yo me voy a España por un futuro mejor para mis hijos, y pensando que un día volvería y entonces serviría al Señor en la iglesia. Dice, hasta que el Señor me ha hecho ver y entender que Dios no me ha traído solamente a España a buscar un futuro mejor. Sí, es verdad, ese es mi propósito, o mejor dicho, uno de mis propósitos. Pero el otro propósito es que también he venido a España para servir al Señor. Porque a cada cosa que ella hace, en este caso su trabajo, ella es maestra, pero le ha salido el trabajo de cuidar a ancianos, ha entendido que Dios la ha enviado a cada lugar para cumplir el propósito. Entonces, nuestras vidas, lo que hagamos, no podemos tomar las decisiones así. Hay un proverbio que dice que el Señor, una de las cosas que abomina es los pies presurosos a hacer el mal. Sabemos que la lengua va siempre por delante. Los seres humanos somos impulsivos, pero realmente muchas veces cuando nos paramos y decimos, bueno, voy a orar, casi siempre Dios te va a decir otra cosa. Casi siempre. Dios no te va a decir lo que primero te ha venido. Lo normal es que sea otra cosa. Entonces, con esto yo quiero decir que podamos estudiarnos a nosotros mismos, mirar dentro de nosotros si realmente lo estamos haciendo bien y si realmente amamos de verdad al Señor como decimos que le amamos. Bueno, nuestro sello como hijos de Dios es obedecerle. Nuestro sello como hijos de Dios es obedecerle. Como hemos dicho anteriormente, un hijo de Dios no puede hacer lo que quiere y vivir su vida rendido a sus deseos y sus anhelos. No, eso no puede ser. ¿Tú puedes vivir así? Sí. ¿Puedes ir a la iglesia? Sí, pero realmente no vas a disfrutar de las bendiciones que Dios tiene en su palabra, ni tampoco de la bendición que tiene este versículo tan conocido para todos nosotros de Romanos 8:28.
Yo creo que a partir de hoy vamos a ver este versículo un poco diferente. Espero que mejor. Lo que diferencia un hijo que ama a Dios en verdad es en la manera que se esfuerza y aboga cada día por hacer las cosas como el Padre nos enseña en su palabra y teniéndolo a Él como el centro, como el Kairos, como el que gobierna de verdad su vida. Esto es a los que conforme su propósito son llamados. Nos vamos a la segunda parte de este versículo. 8:28, vuelvo a leerlo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas, las buenas y las no tan buenas. Todas. Todo. Más adelante vamos a ir entendiendo. Esto es, a los que conforme su propósito son llamados. Los llamados somos los que hemos sido elegidos por Él. Cada uno de aquellos que estamos aquí, de aquellos que han recibido al Señor como su Salvador personal, hemos sido llamados por Él. No que nosotros dijimos un día me voy a la iglesia por mi mamá, porque estoy mal y necesito ayuda del Señor. Sí que a veces el Señor usa estas cosas para atraernos hacia Él, pero realmente nosotros no hemos venido a la iglesia no hemos venido a buscar de Dios, pero es que Dios nos ha atraído. A ver, ¿cómo lo digo yo? Nosotros venimos pensando que estamos tomando nosotros la decisión que sí, de venir a buscar al Señor a la iglesia, pero realmente es Dios que te está impulsando y te está llamando, te está llevando a venir a la iglesia a buscar al Señor. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido llamados antes de la fundación del mundo. Él ya nos conoció, nos predestinó y ya nos hizo hijos en Cristo Jesús. Nosotros ya estamos sellados por Él. Aún las personas que todavía no han entregado su vida a Cristo y que pronto lo van a hacer, ya están apartados y predestinados antes de la fundación del mundo, porque el Señor lo dice en su palabra. Y dice así, el que es escogido y llamado con un propósito santo, nosotros, cada uno de nosotros hemos sido llamados al Señor, hemos sido elegidos por Él, porque Él nos llama con un propósito, una misión, con algo que hacer santo para cumplir aquí en la tierra. Y vamos a leer en 2 de Timoteo 1:9, que dice así: está un poquito... Ahora, muy bien. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Amén. Quien nos salvó y llamó a un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, no nos llamó porque nosotros fuéramos mejores que otros, no. Sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y vamos a leer, yo os voy a decir en la traducción del lenguaje actual, que a mí me gusta mucho compararlo porque nos hace entender mucho su palabra, que dice así. Dice, Dios nos salvó y nos eligió para que seamos parte de su pueblo santo. No hicimos nada para merecerlo, sino que Dios, por su gran amor, así lo planeó. Antes, lo hizo en el pasado, no en el presente. Dios ya nos amaba desde antes de crear el mundo, pues desde entonces pertenecíamos a Cristo Jesús. Por lo cual no nos llamó de una manera porque dijo, voy a sacar la varita mágica y hago ping, 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 ping. No,
Nos eligió a cada uno con un propósito santo, con un llamamiento santo. Y cada uno de nosotros, nuestra vida, lo que nos sucede, lo que nos ha sucedido, lo que nos va a suceder, eso Él ya lo tiene escrito. Y eso Él ya lo sabe. Él sabe cómo vamos a acabar cada uno de nosotros. Y Él sabe nuestras obras, las que vamos a hacer buenas y las que no vamos a hacer tan buenas. Él lo sabe todo. Y toda nuestra vida ha de girar en torno al propósito divino del Señor. Cada uno de nosotros tenemos que esforzarnos como hijos de Dios en cumplir su palabra y en vivir la vida del Evangelio como Él nos enseña. También quiero que leamos en el versículo, en Génesis 1:15, porque más o menos es un poquito para ir confirmando con la palabra del Señor esto que yo estoy diciendo. Dice: pero cuando agradó a Dios, Génesis 1:15, entonces no es Génesis, ¿no? ¿O me he equivocado? Bueno, pues voy a leer lo que tengo aquí. No, es que no sé si es Génesis o Gálatas, puede ser que sea Gálatas. 1:15, vamos a ver. Aquí está. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Vuelvo a leer. Vamos a leer otra vez. Pero cuando agradó a Dios, cuando Él quiso, cuando a Él le plació, cuando a Él lo decidió, me apartó desde el vientre de mi madre. Ya desde el vientre de mi madre Él ya me apartó, Él ya me conocía, Él ya sabía de mí. Sabemos que en el Salmo 133 habla también sobre esto. Y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Vamos a dejarlo ahí. El Señor, por su gracia, nos llamó con un propósito. En el apóstol Pablo fue el propósito de predicar a los gentiles, de llevar el Evangelio a los gentiles. El propósito de cada uno de nosotros es también llevar las buenas nuevas de la salvación al mundo y también ser esos hijos que obedezcan al Padre. Cuando nosotros andamos conforme al llamamiento de Dios, cuando andamos conforme al propósito y en esa vocación, entonces estamos mostrando nuestro amor hacia Dios. Y entonces se cumple la palabra de Romanos 8:28, cuando nos dice que todo lo que vivimos es para bien. Los problemas que enfrentamos, las desilusiones, las pérdidas, las tristezas, las enfermedades, todo es para un fin mejor del que nosotros imaginamos y esperamos. Pero antes de introducirme en esta fase del versículo, también quiero leer en Efesios 4:1, que dice así: yo pues, preso en el Señor, está hablando Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. El Señor nos insta, nos habla, nos dice que debemos de andar con esa dignidad, con la vocación con la que Él nos ha llamado. No, de verdad, mis hermanos, no somos cristianos para recibir solamente lo que Él tiene para nosotros. Somos cristianos para darle a Él, para cumplir el propósito de Él, para que la gloria sea para Él. Cantamos muchas veces, tú lo llenas todo. Todo vuelve, o sea, todo viene de ti y todo vuelve a ti, porque es todo para Él. Nosotros estamos aquí, cada uno de nosotros, en el mundo, todo al final es para glorificar el nombre de Cristo. No es porque nosotros seamos mejores, porque nosotros somos pulguitas alrededor de la grandeza del Señor, sino que Él ha creado a la creación, nos ha creado a nosotros y permite todo lo que permite en nuestra vida, porque Él al final quiere cumplir un propósito y quiere cumplir su voluntad perfecta y eterna. Y todo al final es para glorificar su santo nombre. Pero entendemos también, ¿no?, que, como estamos hablando, que cuando nos dice en Romanos 8:28 que todas las cosas ayudan a bien, este versículo, como decía antes, muchas veces lo usamos
la mayoría de veces cuando nos pasan cosas tristes, cuando nos pasan cosas difíciles. Perdonadme si estoy hablando un poco gangosa. Entonces, entendemos que mi vida, las circunstancias que yo paso, las situaciones que yo paso, lo que yo vivo, todo es con un propósito. Y sabemos que, por ejemplo, a lo mejor pasamos una enfermedad, a lo mejor perdemos un hijo, a lo mejor perdemos a un ser querido y no estábamos preparados, o tal vez nos hacen injusticias, gracias, nos hacen pasar por momentos complicados en la vida, tal vez nos maltratan también, muchas personas han abusado de ellas, siendo pequeñas, tantas cosas que vive el ser humano, ¿verdad? Y muchas veces podemos decir, Señor, yo no lo entiendo, no lo comprendo. ¿Por qué tú permites tal cosa? ¿Por qué tú esta otra? ¿O por qué yo tengo que pasar esta enfermedad? Es verdad, no es fácil pasar una enfermedad, ¿verdad, Carmen? No es fácil. Y que Dios nos libre. Y no a todos nos toca lo mismo, no. Pero dice su palabra que todas las cosas a los que a Él le aman ayudan a bien. Y aunque hoy no lo entendamos, vamos a ver un fruto muchísimo más grande, muchísimo más poderoso. Y dice la palabra del Señor que conforme nuestras pruebas, entendemos también que el que es más probado, es más purificado, es más pulido. Y como sabemos que el diamante cuando más se pule, más brilla, ¿verdad? Nuestras vidas van a brillar más todavía conforme las pruebas que pasemos. Ninguno queremos pruebas, yo no las quiero tampoco. Y estando ahí yo decía, Señor, espero que no sea que me vaya a probar a mí ahora mucho, porque nadie queremos pasarlo mal, pero con el Señor todo tiene un final especial, todo tiene un final precioso. Nosotros en esta vida no. En esta vida puede ser que el Señor tengamos un final precioso en esta vida, sí, pero Dios no se refiere a en esta vida, sino que se refiere a lo que Él tiene preparado para nosotros en la otra, en la venidera, donde vamos a ser recompensados, donde vamos a ser agraciados por la gracia y la soberanía de nuestro Señor. Dice también este versículo, aprovecho, hay un versículo que me gusta muchísimo, que está en Jeremías 29:11, y dice así, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. El Señor tiene cosas muy buenas para nosotros. No nos desesperemos, no nos desalentemos, no sé si está bien dicho así. El Señor tiene algo grandísimo, pero quiero volver a deciros que posiblemente a lo mejor nos pueda pasar como a Abraham, que en sus días no vio toda su descendencia como la arena del mar, pero después fue así o no, después fue. Y un día Él gozará en el reino de los cielos, o ya habrá gozado con unos cuantos, no sé, y va a haber la descendencia y vamos a vernos todos y un día posiblemente el Señor, cuando estemos ya ahí todos en la presencia del Señor, diga, mira Abraham, estos son toda la descendencia, aquí la tienes. Entonces, Él tiene pensamientos preciosos para nosotros. Confiemos en la soberanía y en la voluntad de Dios. Para los que están ahí en la mesa, yo había titulado este mensaje Soberanía de Dios, sencillito, soberanía del Señor, de Dios, perdón. Y este versículo también lo quiero leer en el lenguaje actual. Dice, mis planes para ustedes solamente yo los sé. Y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. ¿Quién no quiere esto? Que levante la mano. ¿Quién no quiere? Yo lo quiero. No. ¿Quién lo quiere? ¿Quién no lo quiere? ¿Quién no lo quiere? ¿Quién no lo quiere? Todos lo queremos, ¿verdad? Todos queremos un futuro lleno de bienestar. Todos queremos algo grande, algo hermoso. Y no me refiero a tener mucho dinero en el banco, no.
o a cosas que nos van a dar la felicidad por un momento. Me estoy refiriendo a una plenitud, a una llenura que el Espíritu Santo nos da, que el Señor en su gracia divina nos da, que es algo que no se puede comparar. Dice que Él tiene pensamientos de paz y de bien y no de mal, como diciendo, recuérdalo, cuando estés en prueba, piensa que Él tiene pensamientos de bien y no de mal. No tiene pensamientos de mal para tu vida, no. Él tiene pensamientos de bien. Pero para disfrutar de esta bendición, de este versículo, tenemos que escuchar y quedarnos bien con esa primera parte que ha dicho, que a los que le ama, que son aquellos que obedecen. A esto no me refiero que todos cumplamos la ley a rajatabla, que no nos salgamos ni a un ápice. No me estoy refiriendo a eso, porque sabemos que el Señor Jesús vino para morir por nuestros pecados, para poder tener entrada, si no, ninguno de nosotros podríamos acceder a la salvación. Pero sí que se refiere a esa lucha, a esa devoción, como hemos leído, constante y continua de hacer la voluntad del Señor. Que aunque yo falle hoy, me arrepienta y me vuelva a levantar. Que no viva mi vida conforme mis deseos, mis pensamientos, conforme lo que yo creo. Y no me refiero a salir de fiesta, o sea, me estoy refiriendo a algo, a nuestro diario vivir, a nuestro diario cotidiano. Aún en las cosas pequeñitas vamos a ver la mano del Señor, vamos a ver cómo Él se glorifica en nuestras vidas, por lo cual nosotros no podemos tomar determinaciones por nosotros mismos, tenemos que actuar conforme a la voluntad del Señor. Si un día nos equivocamos, no pasa nada, puede ser que tenga alguna consecuencia, pero el Señor nos va a ayudar, nos va a reconducir y lo volvemos a intentar. Pero intentemos obedecer al Señor cada día para que Él pueda decir, buen siervo y fiel, tú me amas. Ahí está, en mi derecha, al lado de mi Padre. Muchas veces, lo vuelvo a decir otra vez, lo repito, ¿verdad? Muchas veces usamos este versículo cuando estamos en momentos difíciles y no entendemos y comprendemos. Y aceptar también, porque que nos cuesta entender y comprender. Y aceptar también porque en ocasiones hasta nos supera el momento y entonces hacemos referencia a Él. Para poder obtener la esperanza que necesitamos en muchos momentos, la esperanza firme de que Dios está con nosotros y que aunque no entendamos ahora, va a ser para bien. Veremos resultados que ni pensamos y que Dios sabe todas las cosas mucho mejor que nosotros. Y como Padre nuestro que es, no va a querer, como Padre nuestro que es, Él no va a querer lo mejor para nosotros. Siempre va a querer lo mejor para nosotros. Cuando uno aprende a amar a Dios de verdad y su sello es la obediencia, esa meta de obedecer sus mandamientos llegar a cabo el propósito de Dios hace que la prueba pueda ser más liviana. Voy a leer esto otra vez porque me estoy enredando yo. Dice así: cuando uno aprende a amar a Dios de verdad y su sello es la obediencia, entiendo que el sello es como esa marca que nos diferencia de los demás. Cuando yo mi sello, imaginarse que yo tengo aquí mi chapita, imaginarse que Dios me ha puesto aquí una chapita, que espero que pueda ser así y que Dios me perdone cuando no le obedezco, porque todos fallamos. Imaginarse que cada uno de nosotros tenemos aquí la chapita de es un muchacho excelente, de que hemos obedecido al Señor. Imaginarse que tenemos una chapita, ¿verdad? Ese es nuestro sello, lo que nos identifica. Y su sello es la obediencia, esa meta de obedecer sus mandamientos y llevar a cabo el propósito de Dios hace que la prueba pueda ser más liviana. Porque vamos a estar más centrados en hacer lo que tenemos que hacer que en nuestro mismo dolor y aflicción. Vemos el ejemplo de Abraham con Isaac. Recordamos cómo él tuvo que el Señor le dijo que entregara a su hijo Isaac, ¿verdad? Después de tantísimos años esperando a su hijo, a su único, el Señor le dice, entrégame a tu hijo, a tu único. Y
¿Y qué hizo Abraham? Obedeció, no titubeó. No narra la Biblia que dijera, Señor, ¿pero por qué? ¿Pero por qué me haces esto, Señor? La Biblia no dice nada de eso. La Biblia dice que él obedeció. ¿Por qué? Porque sabía quién era Dios y confiaba. Y como le dijo a su hijo, Dios proveerá el cordero. Sabía que iba a proveer, pero él actuó en obediencia. ¿Y eso quiere decir que no le costó? Porque imaginarse vosotros, imagínate tú, Elizabeth, que estás esperando a tu bebé tanto tiempo, y Abraham, que eran años y años que los tuvo ya cuando ya no valía el pobre para nada. Años y años esperándolo. Y cuando le viene, empieza a disfrutar a su hijo amado, empieza a disfrutar, empieza a deleitarse con su único hijo de verdad. Y entonces le dice el Señor, ahora quiero que me lo des. Ahora quiero que cojas un cuchillo y que lo mates. ¡Aupa! Sabemos que el Señor nos va a pedir eso ahora, ¿eh? Si no, nos meterá a la cárcel. En aquel tiempo el Señor lo hizo así, como símbolo del sacrificio del mismo Jesús y como representación del mismo Padre entregando a su Hijo Jesucristo. La diferencia que Jesús, que Dios Padre, sí que lo llegó o lo tuvo que llegar a culminar con Jesús. Entonces, cuando nosotros aprendemos, y lo vamos a ver ahora, cuando nosotros aprendemos en medio de la prueba y de la dificultad a centrarnos en el propósito, en la voluntad del Señor, en qué tú quieres, Señor, en obedecerte, en servirte, en amarte, me venía también a la mente Blanca, ese ejemplo que tenemos tan claro en este último tiempo, como ella, a pesar de su enfermedad y de su dificultad, yo creo que ella tenía muy claro el propósito de Dios en su vida y era predicar el Evangelio hasta lo último. Y de hecho, ella llevó el dolor de una manera preciosa porque estaba enfocada en el propósito. Pero imaginarse que ella no hubiera estado enfocada en el propósito, hubiera estado enfocada en su dolor. Posiblemente hubiera muerto mucho antes. Y no como murió, en paz, en tranquilidad, sabiendo que había cumplido el propósito. Ella estaba enfocada. Entonces, no quiere decir que cuando lo pasamos mal no nos duela. Claro que nos duele. Pero cuando estamos enfocados en el propósito del Señor, aceptamos su voluntad y tenemos una experiencia tan diferente que el mundo no puede entender, como os pasó también a vosotras, ¿verdad? Y te pasó a ti, María. Como pudieron ver a María tan tranquila después de la pérdida de su esposo. ¿Por qué? Porque estaba enfocada en la meta, en el propósito. Cuando nosotros nos enfocamos en el propósito, no quiere decir que Dios nos libre de las pruebas nos van a venir. Porque vamos a entender por qué nos viene. Vamos a terminar con un versículo especial. ¿Cómo voy de hora? Espérate. Voy muy bien. No voy a apurar hasta el final, pero voy bien. Vale. Entonces, vemos un ejemplo precioso. Hemos hablado que Abraham entregó a su hijo Isaac, pero el Señor dijo, ven, detente porque ya he visto tu corazón y veo que me temes. Pero ¿qué sucedió con aquel que es el ejemplo de ejemplos? Que es el mayor ejemplo de obediencia y amor al Padre y que decidió cumplir ese propósito para salvarnos y para que nosotros podamos cumplir el propósito que Él se ha determinado. Ese fue Jesús. Amén. Y anoche, tristemente porque no quería yo, vamos a ir buscando en Mateo 26. No quería yo, que a lo mejor hubiera estado bien porque veo que voy bien de hora, porque a veces sabemos que una imagen vale más que 1000 palabras. Y bueno, y aunque en esta serie hay muchas cosas que a veces meten que no son como tienen que ser, pero a mí me habló muchísimo, ayer mismo que estábamos viéndolo, y me recordaba la escena de cuando Jesús estaba en el Getsemaní, orando y clamando, porque venían a buscarle.
Entonces yo quiero que lo leamos. Yo creo que vamos a acabar muy bien de hora, pero vamos a leer esta parte, Mateo 26, del 36 al 46. No sé si al final vamos a leer un poquito más porque o lo digo yo para no alargarme demasiado. Dice así: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Imaginarse que estaban en un lugar y le dice a los discípulos: quedarse aquí, que yo voy a entrar más para adentro para poder orar a solas. Pero a la misma vez, ¿qué le pidió él a sus discípulos? Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Mira, vamos a parar aquí un momentico, vamos para atrás. A mí me compunge el corazón porque yo quisiera que nos pudiéramos imaginar, no digo para que lloréis aquí y nos vayamos todo el mundo llorando, pero imaginarse por un instante al mismo Jesús que sabía lo que él tenía que pasar y empezó a angustiarse de una manera que no podía con ella, que decía: tengo tanta angustia que siento que me muero. Dice en otro evangelio, porque creo que aquí no lo dice, que más adelante en esa oración dice que de su frente caían gotas de sangre. Y hablan de que los poros se dilataron del sufrimiento a tal extremo que le sangraba como por el sudor la sangre. Hasta aquel punto llegó a sufrir Jesús. Y todo eso para cumplir, ¿qué? Con el propósito. Y porque lo tenía que hacer. Pero aquí estamos viendo a un Jesús que era humano, a un Jesús que estaba sufriendo, a un Jesús que poco antes de tener que hacer lo que tenía que hacer, vamos a ver lo que le dice al Señor. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo ni una hora? O sea, él está ahí que se muere del dolor, de la angustia que tiene. Les pide que por favor que se queden orando. Él se va, se postra en tierra. Señor, empieza a clamar, empieza a orar, empieza a clamar: Dios mío, ayúdame, Señor, yo no puedo, Dios mío, si tú no me ayudas, yo no puedo. Esto es un peso que me pesa mucho, Señor, por favor, ayúdame, Señor. Y le dice: Señor, si tú quieres, tú puedes librarme, si tú quieres, tú puedes librarme. Pero acababa diciendo: Señor, pero sea tu voluntad. Y en esa aflicción él sale afligido y dolido y ve de nuevo a los discípulos durmiendo encima de todo. Encima. Ni siquiera tenía el apoyo de nadie, solo como la una, más triste todavía. Y dice: ni siquiera habéis podido orar una hora, ni una hora. Siguiente. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto. Esto es un versículo súper poderoso para poder obedecer y cumplir y amar de verdad al Señor. Y entender que la carne es débil. ¿Qué le estaba pasando a los discípulos en ese momento? Su carne era débil, el sueño les podía. Es que no podían aguantarlo. Pero dice que el espíritu a la verdad está dispuesto. Nosotros somos personas débiles, somos humanos y fallamos. Convocamos un ayuno. ¿Que levante la mano quien ayuna? No, por favor. Ay, que no puedo. Yo soy una de las que digo: me tengo que tomar algo tengo que tomar.
¿Qué nos pasa? ¿Qué? ¿No queremos sufrir? Yo, que me baja el azúcar. Vale. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Seguimos. Otra vez fue, imaginarse, se metió, estuvo clamando al Señor, llorando, sale, les dice, imaginarse la escena, ese nerviosismo de saber que van a venir, ese nerviosismo de decir, Dios mío, ¿qué hago? Yo me quiero librar, Señor, tú puedes librarme, pero yo sé que tengo que hacer lo que hago. Imaginarse esa aflicción de encontrarse uno encerrado sin salida, de tener que enfrentar algo que le superaba a su mente, a su cuerpo, a su alma, a todo su ser, y no poder librarse de ello. Y encima de todo, a las personas que había tenido con ellos, ni siquiera le estaban levantando ni un brazo, sino que se quedaban durmiendo porque no entendían nada, no sabían qué iba a pasar. Y él, encontrándose en esa situación, dice, otra vez se fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. ¿Os imagináis qué decepción tan grande? Volver por segunda vez, ellos ver el dolor de Jesús, irse Jesús y volver otra vez a dormirse porque no podían soportarlo. No era porque, no, sabemos que los discípulos amaban a Jesús, era porque el sueño les podía. Y claro, tampoco sabían, no entendían. Estaban actuando como niños, eran niños, como somos nosotros muchas veces, niños, sin entendimiento, ¿verdad? Porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Seguimos. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Imaginarse Jesús que viene a un lugar, deja a sus discípulos, se mete, se arrodilla, clamando con la cabeza en el suelo, con las lágrimas, con que ya no podía, con un dolor, con un sufrimiento que tenía que no podía. Sale, se encuentra el panorama de los discípulos, les dice lo que les dice, se vuelve a meter otra vez vuelve a orar, otra hora, y otra vez a pedirle al Señor lo mismo. Imaginarse qué desesperación tendría en ese momento Jesús, pidiéndole lo mismo al Señor 3 veces. Dirá, sí, ya lo sé, sí sé lo que me estás diciendo. Pero el mismo Padre le diría, si queremos que se cumpla, si queremos que el propósito termine, tienes que pasar esto, tienes que morir, tienes que sufrir. Por tercera vez se lo dijo, las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya, descansad. Seguimos. He aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Y vamos a parar un momentico aquí. Fijarse algo tan tremendo. Ellos, claro, los discípulos no entendían porque ellos entendían que Jesús era el Mesías y era como él no podía morir. O sea, ellos esperaban que un día que se los llevaría como el Señor se llevó a Enoc, en un carro de fuego o algo así. Ellos no se ponían en su mente que Él tenía que pasar por una cruz. Y Jesús les dijo en varias ocasiones, pero ellos no entendían. Pero en esta situación tan tormentosa, y yo creo que ya vamos a dejarlo ahí, después más adelante vemos cómo el mismo Judas viene con los romanos y dicen, al que yo bese, ese es Jesús. Y vemos como el Señor le dice, amigo, con un beso. Me entrega, me traiciona, ¿no? Y le dice, amigo. Y Jesús, un poquito antes, una hora antes, le había lavado los pies al mismo Judas. Y se lo había lavado con el mismo cariño que a los demás.
y sabía lo que iba a pasar y sabía ya lo que había en su corazón. ¿Por qué? Porque Dios es soberano y Jesús era Dios, es Dios. Y Él sabía todas las cosas, ya las sabía Él ya. Pero, ¿cómo actúa? Le dice, amigo. Y vemos después cómo se lo lleva y sabemos que los discípulos, ¿qué hicieron cuando se lo llevaron? Se fueron corriendo, huyeron. En vez de decir, no, a todos, se lo tienen a él, que me detengan a mí. No, se fueron. Dudaron, yo creo que en ese momento dudarían que él era el Mesías, porque de hecho ni creían que resucitado, hasta que no lo vieron, el mismo Tomás. Y ellos decían, no se esperaban, cuando las mujeres vinieron a decir que ha resucitado, no se lo esperaban. Entonces vemos, yo quería que pudiéramos, digo, Señor, dame sabiduría para yo enlazar esto con este versículo. Que a veces las cosas que son para bien en nuestra vida, unas las vamos a ver aquí, pero a lo mejor otras van a llegar más allá y a lo mejor un milagro que esperas aquí no sucede. ¿Por qué? Porque tiene que morir. Tiene que morir. ¿Para qué? Para que cosas mayores vengan después. Para que ese futuro glorioso que Él tiene para nosotros se pueda cumplir. Entonces vamos a pasar circunstancias que con el tiempo vamos a ver la mano del Señor obrando en nuestras vidas y vamos a darle gloria al Señor y vamos a ver su benevolencia en la tierra con nuestros hijos, con nuestra descendencia, pero también puede ser que pasen algunas cosas que la respuesta no sea como esperamos. Pero algo que sí que os quiero decir en esta noche para daros ánimo es que lo más hermoso es que pase lo que pase, el Señor ya... ¿Estás bien, Alessandra? ¿Estás bien? Poco regular. Ahora oramos por ti. Pase lo que pase en nuestras vidas, el Señor es soberano y Él tiene el control absoluto, por completo, de todo. Y no hay nada que se le escape, nada. Entonces entendamos que pasemos lo que pasemos, las aflicciones que pasemos, van a ser siempre para bien cuando amamos al Señor. Amén. Y vamos a obtener esa respuesta o esa recompensa preciosa, como dice, que Él tiene planes de bien y no de mal, para darnos el fin que esperamos, para darnos un fin de bienestar. Y yo quiero terminar ya este mensaje con 1 de Pedro 5, del 10 al 11. Yo creo que el Señor nos dio un ejemplo de que aparentemente las cosas a lo mejor no son como nosotros queremos, pero luego ¿qué sucedió? Que Él murió, pero al tercer día resucitó. Y Él está sentado a la diestra del Padre. Y después apareció. Y después nos dejó el legado de su Espíritu Santo para que nosotros podamos disfrutar de la presencia del Señor en estos tiempos. Por eso, y a través de esa muerte que Él llevó a cabo, podemos estar nosotros aquí y el día de mañana en el cielo y recibir la vida eterna, que es el regalo más grande que podemos tener con Él. Y vamos a terminar con este versículo que dice así: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dale un aplauso al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta noche. Bendito Dios por este regalo, Señor, que tú nos has dado, Señor. Padre, porque tu palabra está llena de tesoros, Señor, y podemos ver que
que tú eres bueno, Señor, y que tú eres fiel. Nos haces entrar en conocimiento, comprender, Señor y Padre, que tú eres fiel, que tú eres bueno y que tu palabra se cumple cuando tú nos dices que a los que aman al Señor, todas las cosas, no unas pocas, sino que todas las cosas cooperan para bien. Esto es, a los que son llamados por Él, a los que son llamados para cumplir el propósito. Por eso, Señor, yo declaro en esta noche que cada uno de los que estamos aquí somos tus llamados, somos tus hijos, Señor. Y queremos cumplir ese propósito, Señor. También queremos pedirte perdón, Señor, por las veces que te fallamos, Señor. Por las veces que nos ha faltado el amor. Por las veces, Señor, que a lo mejor hemos entristecido tu corazón, Señor. Pero queremos decirte, papá, queremos que tú nos pongas como ese sello, Señor, como una marca sobre nuestro brazo, Señor. Porque fuerte como la muerte es el amor, dice tu palabra en Cantares, Señor. Mi Dios y mi amado, Señor, que estemos sellados con tu verdad, que estemos sellados con tu amor, que estemos sellados, Señor, con tu propósito, que estemos sellados, Señor, con lo que tú te has propuesto, con lo que has dispuesto para cada uno de nosotros, Señor. Que entendamos, Señor, tu voluntad perfecta y eterna, que vivamos, Señor, en tus principios, que nuestra vida sea una vida sincera, una vida recta, una vida plena en ti, Señor. Que no perdamos el tiempo, porque no es tiempo de perder el tiempo en tonterías, Señor. Padre, líbranos, Señor, de las corrientes de este mundo. Líbranos, Señor, Padre, de nuestra propia alma, de nuestro propio yo. Ayúdanos, Señor, a vivir en tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a ser como tú quieres que seamos. Ayúdanos, Padre, a vivir la vida que tú quieres que vivamos, Señor. Y que te honremos con lo que hagamos, Señor. Que te demos la gloria, que te demos la honra, Señor. Que entendamos ese sufrimiento que tú pasaste, Señor. Por amor a nosotros, Señor. Y que no menospreciemos, Señor, esa sangre tan preciosa. Oh Padre, te amamos, Señor. Te amamos, Jesús. Y queremos honrarte cada día de nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Padre, que sea tu Espíritu Santo penetrando en nuestras vidas, Señor, y haciéndonos entender y comprender que no hay nada más hermoso, no hay nada más precioso, Señor, que vivir en tu voluntad, que obedecerte, que servirte y que amarte a ti, Señor. Por eso te pedimos que nos ayudes cada día a ser más como tú, amarte como tú quieres que lo hagamos, Señor, y obedecer tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por haber puesto las palabras en mi boca. Gracias, Señor, por haberme usado, Señor. Gracias, Padre, por ser tan bueno como tú eres con nosotros, Señor. Gracias, Jesús, te damos a ti la gloria y la honra. Te pedimos por los que no han podido venir en esta noche. Clamamos por sus vidas, Señor. Padre del cielo, te adoramos y te exaltamos a ti. Te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza, porque solamente a ti, Señor, ha de ser dada, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos despedimos y nos saludamos.